El transporte de los gases respiratorios involucra varios procesos, tanto en los pulmones como en otros tejidos. Los gases deben ser transportados en distintas maneras. Pueden ir disueltos en el plasma, químicamente combinados con hemoglobina, que es la proteína de la sangre, y puede también que se conviertan en una molécula diferente para ser transportados. Comencemos primero repasando el transporte de oxígeno, repasando el intercambio gaseoso del oxígeno. El intercambio del oxígeno entre el alvéolo y el capilar se da por el gradiente de presión. Una vez intercambiado, el oxígeno va a viajar de dos maneras. 98% del oxígeno se va a combinar con la proteína hemoglobina y 1.5% se va a diluir en el plasma. Pero cuando examinamos el eritrocito, vamos a percatarnos que esa unión no es simplemente hemoglobina-oxígeno. Sucede que existen 4 sitios para unión de moléculas de oxígeno, y si se ocupan esos 4 lugares, se dice que la hemoglobina está saturada al 100%. Si se unen menos, se dice que está parcialmente saturada. Cada molécula de hemoglobina tiene la capacidad de transportar 4 moléculas de oxígeno. En la estructura de la hemoglobina, recordemos que ella es una proteína formada por 4 cadenas proteicas, 2 alfa, 2 beta, y en su configuración también se le unen átomos de hierro, y esto forma el grupo M. Este es el sitio de unión al oxígeno en la molécula de hemoglobina. Esa unión ocurre en respuesta a la alta presión de oxígeno en los pulmones. Y la unión de oxígeno con hemoglobina se llama oxihemoglobina. Esto es unión cooperativa. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta a medida que su saturación aumenta. Este equilibrio oxihemoglobina tiene lugar en los pulmones, y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, a medida que la saturación disminuye, también disminuye. El oxígeno se despega, la saturación disminuye y la afinidad del oxígeno por la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y esta molécula se llama ahora desoxihemoglobina. Esto se mantiene por una relación expresada por la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. La saturación de la hemoglobina está determinada por la presión parcial de oxígeno. En esta curva tenemos saturación de hemoglobina en porcentaje, y en el eje X tenemos la presión de oxígeno. Si nos vamos al alvéolo, vamos a observar lo que sucede. En los pulmones, cuando la presión de oxígeno llega a 100%, en los pulmones la saturación de hemoglobina es un 100%. Llega a 100 milímetros de mercurio, la saturación es 100%. En los tejidos, en otros tejidos, cuando la presión de oxígeno llega a 40 milímetros de mercurio, el tejido está saturado alrededor del 75%. Esta curva tiene forma de S, porque llega un momento en que se va a aplanar. Con mayores presiones de oxígeno, la curva alcanza su meseta. A presiones bajas, se mantiene una pendiente. A presiones altas de oxígeno, por ejemplo a nivel del mar, la presión de oxígeno 100 milímetros de mercurio hará que la hemoglobina se sature a un casi 100%, llamamos 98% para ser realistas. A elevaciones, la presión de 80, es decir, presión parcial disminuida, recordemos que ya vimos el efecto de la altura en la presión parcial de los gases, hemoglobina estará un poco menos saturada. Cuando la presión dentro del oxígeno en los pulmones disminuya por debajo de los valores típicos a nivel del mar, la hemoglobina todavía tendrá una alta afinidad por el oxígeno y permanecerá casi toda saturada. Aunque la presión de oxígeno difiere en 20 milímetros de mercurio,
no habría diferencia, aquí lo vemos 80-100, en la saturación de la hemoglobina. ¿Qué sucederá, en cambio, ante condiciones de baja oxigenación o baja presión parcial de oxígeno? Lo que sucede, tenemos que recordar que a medida que tenemos una menor presión, tendremos también un efecto sobre la saturación. Con 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina tiene una baja afinidad por el oxígeno, estará saturada en 75%. En una actividad física vigorosa, por ejemplo, utilización continua de músculos, como en entrenamiento físico, ¿qué sucedería con la presión de oxígeno en los músculos que están en reposo? ¿Será menor o será mayor? Es correcto, la presión será menor. Los músculos que se contraen de manera activa usan más oxígeno y por lo tanto también tienen menor presión parcial de oxígeno. La hemoglobina está saturada solo al 35% y a medida que la presión de oxígeno disminuye, la hemoglobina libera mucho más oxígeno necesario a los tejidos, porque son los tejidos los que lo necesitan. Hay varios factores que alteran la saturación de la hemoglobina, además de la presión de oxígeno. Tenemos estos 4. La disminución del pH, que se relaciona también con el aumento de la presión de CO2, recordando que a mayor CO2, pH más ácido. El aumento de la temperatura y una molécula que se llama 2,3-bifosfoglicerato, que le vamos a llamar BPG. Es un compuesto que se une reversiblemente a la hemoglobina, se produce en los eritrocitos a medida que se degrada la glucosa por un proceso anaeróbico que ya conocemos llamado glicólisis. Estas 4 condiciones disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, liberando más oxígeno a las células musculares activas. Aquí observamos la contracción activa de los músculos. El pH disminuye. Esta curva que ya vimos de saturación de la hemoglobina se mueve hacia la derecha, aumentando la descarga del oxígeno a los tejidos. Ocurrirá lo mismo en condiciones como aumento de la temperatura, aumento de la presión de dióxido de carbono y aumento de BPG. Cuando el pH disminuye, la curva se tira a la derecha. Eso es algo que tenemos que recordar. Se tira a la derecha. Por lo tanto, el porcentaje de saturación de hemoglobina que antes se lograba con 40, ahora se va a necesitar 60 milímetros de mercurio de oxígeno para lograrlo. Es decir, se necesitará mayor presión de oxígeno para saturar en el mismo porcentaje la hemoglobina. Con la temperatura, vamos a predecir qué sucederá ante una disminución de la temperatura. La curva estará hacia la derecha, hacia la izquierda, cambiará de forma, se desviará hacia la izquierda, es correcto. A una disminución de la temperatura, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es mayor. Se necesitará menos presión de oxígeno para saturar la hemoglobina al mismo valor que a otra temperatura. Ocurrirán respuestas similares, es decir, desviación de la curva a la izquierda ante un aumento del pH, una disminución del CO2 y una disminución de bifosfoglicerato. ¿Qué ocurre a nivel del eritrocito y los tejidos y el plasma con el transporte del dióxido de carbono? Recordemos que esta es una molécula totalmente diferente a la molécula de oxígeno, tiene una mayor solubilidad, tiene un gradiente menor y participa como un producto de... El dióxido de carbono difunde de los tejidos hacia la sangre. 7% viaja disuelto en el plasma. 93% viaja en los glóbulos rojos, en donde 23% se combina con la hemoglobina, formando carboxihemoglobina, y 70% se convierte a iones bicarbonato.
Del total de CO2, 23% se une a la porción globina, se combina con la porción globina de la molécula de hemoglobina para formar carbaminohemoglobina. Esta unión se forma en regiones donde la presión de dióxido de carbono es elevada. La formación de carbaminohemoglobina es una unión reversible. En los pulmones el CO2 se disocia de la hemoglobina para luego difundir hacia los alvéolos. Del total de dióxido de carbono en la sangre, 70%, como ya dijimos, se convierte a iones bicarbonato dentro del eritrocito, por medio de una reacción catalizada por una enzima. Esta enzima se llama anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia en iones hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión, se une a la hemoglobina, amortiguación. Y luego ocurre un intercambio anión bicarbonato, anión cloro, para mantener la electroneutralidad. El bicarbonato va al plasma y el cloro se queda en el eritrocito. El bicarbonato que está en el plasma, su función va a ser actuar como amortiguador para controlar o regular el pH de la sangre. Estos son los sistemas amortiguadores de la sangre. Ahí vemos la reacción nuevamente y la difusión entre aniones. En los pulmones, el dióxido de carbono difunde del plasma hacia el alvéolo. Esto disminuye la presión parcial de CO2 en la sangre, provocando que se invierta la reacción química que ya vimos. Se une bicarbonato con hidrogenión formando ácido carbónico. Esta molécula de ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, se va a degradar en CO2 y agua. El CO2 va a difundir al alvéolo y se va a dar el intercambio a nivel de los pulmones. Es de esta manera en la que se transporta el CO2. En resumen, el oxígeno difunde del alvéolo al capilar, forma oxiohemoglobina. El CO2 difunde del capilar al alvéolo por acción de la anhidrasa carbónica, ya que el bicarbonato se vuelve a unir con el hidrogenión para formar ácido carbónico dentro del eritrocito, no afuera. Y la anhidrasa carbónica que está en el eritrocito cataliza la reacción CO2-agua y el CO2 difunde hacia el espacio alveolar. Ahí vemos la reacción. Cloro sale, bicarbonato entra, estamos en los pulmones. Anhidrasa carbónica, CO2 y agua. En los tejidos, CO2 difunde del tejido al eritrocito. El bicarbonato se intercambia con cloro, participa de amortiguación en el plasma. El hidrogenión, que se liberó de ácido carbónico, va a participar de la hemoglobina. El CO2 se une a hemoglobina formando la carboxiemoglobina, que luego va a los capilares alveolares.